Buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo a la conferencia. Me llamo Inma Ferreira y vengo a dar la bienvenida y a agradecer la presencia de Robert Brufau y Niubó como compañera vuestra y como miembro de la Junta de la Demarcación de Zaragoza. Hoy da comienzo una exposición que habréis visto arriba de arquitectura y estructuras, en las que se muestran varias de las obras que han sido desarrolladas por BOMA y que van a venir acompañadas por 3 conferencias. La primera es esta y las 2 siguientes serán los socios fundadores, junto con Robert, que son Agustino Viol y Lluís Moya. Un poquito de Robert Brufau, deciros que se formó en la ETSAP, que como desarrollo profesional, aparte de su carácter como fundador del BOMA, tiene la actual presidencia honorífica de BOMA Impasa. Del 91 al 98 fue presidente de la Asociación de Consultores de Estructuras de Cataluña, de la que a día de hoy es vicepresidente. Ha colaborado con arquitectos de la talla de Arata Isozaki, Zaha Hadid, Richard Rogers, Jean Nouvel, Enric Miralles y Benedetta Tagliabue. Como docente también ha desarrollado su actividad en el Departamento de Estructuras de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona, en la del Vallès y en la Universidad Politécnica de Cataluña. Varios de los premios que cabría mencionar, entre otros muchos, son el Premio Internacional de Arquitectura Mies van der Rohe en el 92, el Nacional de Patrimonio Cultural concedido por la Generalitat de Cataluña por la rehabilitación de buhardillas y azoteas de la Pedrera en el 97 y nada más y nada menos que 31 premios FAT. Yo ahora os voy a dejar con él, que va a comenzar la conferencia sobre el tema de la utilización de los postensados en la arquitectura. Y hay una frase que he leído en una entrevista que le hicieron hace un tiempo que me parece muy significativa, sobre todo en relación a la relación que establece entre arquitectura y estructura, que es lo más importante es poner en relación el diseño estructural con las necesidades expresivas de la arquitectura. Y bueno, sin más, os dejo con él. Vale, muchas gracias. Bueno, esta charla que voy a dar ahora es la primera vez que la doy. Me la he preparado expresamente para esta ocasión. Agradecer al colegio pues, la posibilidad de estar aquí y presentar la exposición. Bien, se trata de explicar diferentes opciones de utilización de técnicas de posttensado en rehabilitación. Con la crisis actual, pues creo que todos sois conscientes de que vamos a tener que trabajar más en rehabilitación que en obra nueva, no estos 2 o 3 años inmediatos, sino creo que ya en un futuro se acabó aquello de tirar edificios al suelo para construir edificios nuevos. Pienso que vamos cada vez más a aprovechar el parque edificado, arreglarlo, sanearlo, consolidarlo, lo que sea necesario, pero con una intención de conservar al máximo lo que tenemos. Por esta razón están proliferando muchísimo los cursos de rehabilitación. En Barcelona, por ejemplo, en este momento hay cinco cursos para arquitectos que han terminado la carrera, másters, posgrados, etcétera, solo de rehabilitación. Siempre hago un comentario. Me encontré hace poco con un compañero de mi curso y le dije, bueno, ¿qué haces? Dice, pues mira, ahora me he hecho rehabilitador. Yo para mí pensé, bueno, no creo que se pueda de la noche al día convertirse un arquitecto en rehabilitador. Las técnicas son muy distintas. Para mí no hay color, es muchísimo más difícil rehabilitar que proyectar obra nueva. Y la idea de que el arquitecto, por ser arquitecto, está bien preparado para rehabilitar, pues yo creo que no. El arquitecto puede estar preparado para ciertos aspectos de la rehabilitación, pero dudo mucho que lo esté para la rehabilitación hecha a partir de las técnicas de refuerzo por la estructura. Es decir, rehabilitar, en mi opinión, hay 4 maneras de abordar la rehabilitación en este momento. Una es la rehabilitación desde el patrimonio monumental, desde el patrimonio de las obras emblemáticas, que esto pues requiere un tipo de técnicas, un tipo de pensamiento o de estrategias propias de la gente que se dedica a la restauración monumental. Esta es una manera de entrar. La segunda es una rehabilitación desde la construcción.
Es decir, mejorando pues todo lo que está hecho, pues aquello que tiene defectos, arreglarlos, etcétera. Pero esto no tiene por qué presuponer hacer una consolidación estructural. La tercera forma es la que yo estoy explicando en mis cursos y en mis posgrados y tal, que es abordar la rehabilitación desde el punto de vista de la estructura. Es decir, rehabilitar desde la estructura. Y hay una cuarta línea que cada vez está cogiendo más fuerza, que es rehabilitar desde la sostenibilidad y la optimización de los consumos energéticos. Los concursos actualmente comienzan a dar puntos por la componente de sostenibilidad que hay en la propuesta que presenta cada concursante. Esto hace 5 años yo creo que no se daba en absoluto, ahora sí. Por lo tanto, se está generando una línea de abordar la rehabilitación desde este punto de vista. Es decir, que para mí son como 4 asignaturas. Ahora pensando en el arquitecto normal que tiene su título y que ejerce como arquitecto, creo que son como 4 asignaturas que le deberían aportar un mayor conocimiento de cara a rehabilitar realmente con garantías. Es cierto que quizá la rehabilitación desde la construcción, pues la mayoría de arquitectos lo pueden abordar perfectamente, pero la rehabilitación desde la estructura creo que hay que andar descubriendo sistemas cada vez. Y lo que os voy a exponer hoy son 10, me puse hace 3 días a preparar la clase y encontré hasta 10 aplicaciones de técnicas de posttensado para rehabilitar. Entonces, algunas son tan simples como posttensar una cimentación, que es una técnica que, bueno, que sí, que hace unos cuantos años que se vienen usando, pero es muy desconocida. Es decir, cómo podemos hacer para, introduciendo técnicas de posttensado o pretensado, mejorar muchísimo la calidad estructural de una cimentación. Bueno, el primer tema es, en lo que concierne a cimentaciones hay 2 capítulos, el 1 y el 2. El 1 que afecta a mejorar una zapata insuficiente. Es decir, cuando hacéis un cálculo de un edificio para rehabilitar, que ellos encargan una casita del año 50, por ejemplo, y os dicen, os piden una rehabilitación completa, una de las primeras cosas que deberíais hacer es una bajada de cargas, un estado de cómo está el edificio, cuánto pesa, cómo reparte las cargas a cada elemento de cimentación y, por supuesto, qué cantidad de toneladas se lleva cada zapata. Como el año 50 no había estudios geotécnicos, resulta de que si pedís un estudio geotécnico es muy probable que os ocurra que vuestra estimación de cargas os dé, por ejemplo, hacéis unas catas de la cimentación, encontráis una dimensión de la zapata, por ejemplo, de 1,20 m por 1,20 m, dividís la carga que habéis obtenido en el estado de cargas por este 1,20 m por 1,20 m y os da una tensión muy alta. El estudio geotécnico probablemente os dará una tensión más baja, bastante más baja. En una situación como esta, ¿qué tiene que hacer el rehabilitador? Decir, pues mire, como no me da, pues micropilótese toda la cimentación. Esto vale una fortuna y no siempre es necesario. Entonces, al respecto, comentaré un poquito esto antes de entrar en las imágenes. Al respecto, yo recomendaría 3 líneas de actuación. Una, que hagáis la estimación de la bajada de cargas lo mejor posible, pero teniendo en cuenta que se trata de un edificio que ya está construido y que, por tanto, no deben, creo, aplicarse coeficientes de seguridad probabilistas, como en una obra nueva. En una obra nueva multiplicáis por 1,5 o por 1,35 las cargas, por si. En cambio, en un edificio que existe, lo más razonable es hacer una muy buena valoración de cuánto pesa el edificio en la realidad. Por ejemplo, allá en Cataluña tenemos una norma que creo que el código técnico la recoge un poco, hay que leer entre líneas,
pero supongo que el nuevo código técnico de rehabilitación que pronto saldrá, pues pienso que lo recogerá, que es la norma AEOR. Lo digo porque si la buscáis por internet es una norma muy sabia que está en vigor, y en esta norma os permiten hacer una estimación de cargas según la cual, si entráis vivienda por vivienda, imaginad un edificio de 12 viviendas, entráis en las 12, miráis exactamente qué es lo que hay, cuánto pesa, cómo son los forjados, las sobrecargas, los pavimentos, etcétera, y llegáis a la conclusión de que esta vivienda pues tiene tal sobrecarga, tiene tal peso propio, y si lo hacéis así con toda la finca, al final, aplicando unos coeficientes más reducidos, porque hablamos de certezas, entonces podríais llegar al final a reducir fácil un 20 o un 25% la bajada de cargas, con lo cual ya tenéis un primer factor favorable. El segundo factor es que a la empresa que os haga el estudio geotécnico le pidáis que no tenga en cuenta, para limitar la resistencia del terreno, la tensión admisible, que no la limite por culpa de los asientos. O sea, porque cuando ellos hacen el geotécnico, enseguida os dan una condición de para zapatas de tal tamaño, para que no se produzcan asientos de tal por tal, pues la tensión admisible es esta. Y entonces la reducen. Y si avisáis que este edificio ya existe, está totalmente asentado, pues no tienen por qué reducir la tensión admisible en previsión de asentamientos. Esto las empresas geotécnicas, pues las más serias lo aceptan, y cuando se lo propones dicen, muy bien, pues ya lo haremos así. Hay algunas, quizá menos expertas, que son reacias a hacerlo porque no es costumbre, pero sin embargo es muy útil, porque donde os decían que el terreno aguanta 1,8, pues ahora os dirán que aguanta 2,5. Y entre lo primero, que lo de pesar, no con idea probabilista, sino con idea de realidad, lo segundo, que es mejorar la tensión admisible, que se puede pedir a la empresa geotécnica, y lo tercero, que es acogerse al código técnico en el anexo D, por si no lo tenéis fresco, el anexo D, y para mí es lo mejor que tiene el código técnico. El anexo D del libro Seguridad en la edificación, ¿no? Es lo mejor porque hace una reflexión que creo que es muy inteligente, que dice que un edificio antiguo lo podéis analizar cuantitativamente o cualitativamente. Cuantitativamente es mediante números. Y esta vía es probable que os lleve a resultados a veces no muy satisfactorios y lleguéis a la conclusión que hay que reforzar. Si os acogéis, en cambio, a la vía cualitativa, el código técnico dice que, primero, un edificio que no tiene problemas aparentes por culpa de, por ejemplo, si hablamos de cimentación, que si no hay grietas que se atribuyan a la cimentación, de que tiene un aceptable estado. Segundo, que se construyó en su época, si había normativa con la normativa de la época o si no había normativa con la práctica de buena construcción, lo cual es bastante habitual en el parque construido de una ciudad pues como Zaragoza, donde hay muchísimas casas que están bien construidas. No todas, pero seguro que hay muchas que están bien construidas, ¿no? Si la casa cumple esta segunda condición, cumple una tercera, que es que no se cambió nunca el uso funcional del edificio desde que se proyectó. Es decir, que si en principio era edificio de viviendas, siempre ha sido edificio de viviendas. Cuarto, que no se han añadido plantas nuevas. Quinto, que se prevé que no se añadirán plantas nuevas y no se cambiará el uso. Esto tiene que figurar en el libro de mantenimiento del edificio y tiene que figurar que lo tiene que saber todo el mundo, desde el propietario al administrador. Es decir, que para que sea válida la evaluación cualitativa tiene que haber un compromiso en esa línea. Y sexto, que haya un plan de mantenimiento para mantener la durabilidad. Si cumplís estas 6 cosas, no hay necesidad de reforzar, diga lo que diga el estudio geotécnico. O sea, abandonáis la vía cuantitativa y entráis en la vía cualitativa.
¿Dónde voy a parar? Que probablemente con arreglo a estas tres consideraciones y alguna más, todavía se podría hacer, pero de menor rango, es probable que salvéis bien el 60, el 70, el 80% de los casos en que la edificación tiene buen aspecto. Si hay grietas y hay problemas, pues por supuesto habría que actuar en otra dirección. Y también dice el código técnico que si alteráis la estructura, si la alteráis, debéis adaptaros ahora sí al código técnico. Es decir, si modificáis, por ejemplo, quitáis un pilar, un trozo de pared o quitáis una pared de traba de arriostramiento, en ese caso sí debéis tener en cuenta la evaluación cuantitativa y adaptaros al código técnico, lo cual a veces conduce a no tocar la estructura, evitar tocar la estructura. Bien. Pues vamos ahora a entrar ya en casos concretos para ver la aplicación de las técnicas de posttensado. Supongamos una zapata que por lo que sea resulta insuficiente. Imaginad, por ejemplo, que vamos a añadir una planta, con lo cual ya no nos podemos acoger a la evaluación cualitativa y debemos entrar por código técnico. Entonces, vamos a ver unas imágenes. La solución más fácil, la más inmediata, es aumentar la base de la zapata. Es decir, tenemos una zapata de 90 por 90, da una tensión excesiva, pues vamos a tomar la decisión de aumentar su dimensión en planta. Creo que lo mínimo, lo razonable es contar con, a ver si puedo poner el cursor, con unos 40 centímetros, que es la medida mínima para trabajar un operario, es decir, hacer como un anillo perimetral de unos 40 centímetros de anchura, que os dará una dimensión, pasará de 90 por 90 a 1,70 m por 1,70 m, es decir, que el área igual se multiplica por 2 o por 2,5. Entonces, aunque la tensión no sea del todo buena, lo que sí que conseguimos con esta solución es que la nueva zapata sea tan grande que pueda funcionar con el estado de cargas que nos da el geotécnico. Para hacer esto, una primera opción razonable es repicar las caras laterales con un compresor, mejorar el rozamiento entre el nuevo hormigón y el viejo mediante un repicado. Pero esto yo diría que no es suficiente. Quizá es suficiente pues, si el edificio tiene un par de plantas o quizá 3, pero si el edificio tiene 5, 6, 7, yo no me fiaría solo de mejorar la adherencia lateral. Y entonces habría algunas opciones, como por ejemplo hacer que la transferencia de carga de la vieja zapata al nuevo anillo, para que todo sea una unidad, se transfiera a través de llaves de cortante. Pletinas, que es este tipo de pletinas, que esto es una técnica que ya se hace habitualmente, se hace unas perforaciones en la vieja zapata, se introducen las pletinas, estas pletinas pues son de unos 30 centímetros, 15 dentro, 15 fuera, se colocan horizontales y entonces cuando el anillo se hormigona, pues a través del cortante que aguanta cada una de estas grapas, pues se puede transferir pues igual 1 tonelada o 2 toneladas por grapa. Entonces, si tenéis que transferir, por ejemplo, 50 toneladas y cada grapa aguanta 2, pues coeficientes de seguridad aparte deberíais colocar pues 25 grapas. Y de esta manera, por cortante, haríais ya una primera transmisión razonable y yo creo que bastante fiable de la vieja carga de la vieja zapata al nuevo anillo. Bueno, hay otras alternativas, lo que pasa es que tienen pros y contras. Una de ellas es hacer como un repicado oblicuo de unos 10 centímetros, no hace falta más. O sea, quitarle como 10 más 10, 20 centímetros a la vieja zapata, de manera que el nuevo anillo sirva como el lecho donde se acuña la vieja zapata trabajando con un empuje con este esquema. Esto está bien y funciona bien porque la carga de la zapata en realidad se descarga en todo el perímetro de una manera directa por contacto según este esquema, pero tiene un inconveniente. Dos inconvenientes. Primero, que hemos perdido el rozamiento lateral de la zapata, que aunque no se tenga en cuenta en cálculo, algo hace.
y segundo, que hemos reducido la base de la zapata, es decir, son dos factores negativos. Si esto lo tenéis que hacer con el edificio ocupado, viviendo la gente arriba, yo os diría que esto no lo hagáis, porque hay un poco de riesgo. Si no hay sobrecargas, el edificio está vacío, pienso que no es ningún problema hacer este tratamiento lateral en cuña y hormigonar enseguida, montar el ferrallado y hormigonar enseguida. Pero, bueno, hay que tener esta precaución. Si queréis hacer esta solución, en cualquier caso, teniendo vecinos arriba, pues deberíais apuntalar a todo alrededor los elementos estructurales que van a parar al pilar como mínimo en la primera planta, en la planta inmediata a la cimentación. Una alternativa a esta es no tocar la pared a nivel de inclinación, pero sí hacer un recorte en la base, también de unos 10 o 15 centímetros, no hace falta más, con un plano ligeramente inclinado. Tiene el mismo inconveniente que el anterior, que hemos perdido el rozamiento lateral y hemos reducido la dimensión de la base. Entre estos dos efectos estamos en las mismas. O sea, lo que era válido para la solución segunda es válido para la tercera. Y ahora llegamos a una alternativa de posttensado que es genial cuando se te ocurre, porque yo llevaba muchos años reforzando cimientos y no había hecho uso de esta nueva técnica que os enseño ahora. O sea, los aspectos negativos son estos de aquí, pérdida del rozamiento lateral, que ya digo, no se tiene en cuenta en el cálculo, pero si el terreno es natural, es evidente que funciona y algo aporta. Y luego la reducción de área. Bien, vamos a la técnica de utilizar el posttensado para reforzar una zapata sin necesidad de hacer nada más. Es hacer un anillo que debe cumplir unas condiciones determinadas y que este anillo, cuando se vierte el hormigón en un acto único, o sea, eso es fundamental, tiene que ser en un acto único, la retracción del hormigón es capaz de confinar la vieja zapata, capturar su carga por el efecto de enfajado o de confinamiento que le produce el efecto de la retracción del hormigón. Esto cuando yo lo leí por primera vez en un artículo de Pepe Calavera, el director de Intemac, me sorprendió mucho y pensé, seguro que esto es así porque de entrada es muy simple este recurso. Hablé con él y me dice, puedes estar bien seguro que esto funciona así, tenemos experimentado y que sí, que efectivamente. Las dos condiciones. Primero, que para que el efecto de retracción funcione debe hormigonarse en un acto único. Esto tiene un problema, que o el arquitecto o el aparejador han de estar presentes, porque si no, ocurrirá aquello al encargado, le sobra un poco de una cuba, dirá tú, échame la cuba aquí, luego ya vendrá la otra dentro de una hora y llenaremos el resto. Ya no funciona, ya no es la solución ideal. El hormigonado tiene que ser acto único. Y la segunda es que todo efecto de confinamiento por el anillo perimetral, todo efecto de confinamiento tiene un principio de acción de lo nuevo contra lo viejo y de reacción de lo viejo contra lo nuevo. Es decir, que si lo de dentro empuja hacia afuera por el principio de acción-reacción, la armadura del anillo perimetral, esta armadura de aquí, debe estar muy bien solapada. Ha de estar con los solapes muy bien hechos, porque si fallara esta armadura tracción, como está traccionada, podría fisurarse y se pierde totalmente lo que se había conseguido antes. Es decir, fijaros en el dibujo, buenos solapes, es decir, haciendo patillas, no dejando las barras terminadas sin gancho o sin patilla, estribándolas correctamente y dimensionándolas con una cierta generosidad, por ejemplo, no menos de barras de diámetro 16 milímetros. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué pasa? Que yo lo cuento en clase, yo lo hago, no tengo ningún reparo, me creo a pies juntillas lo que dice Pepe Calavera y además lo hemos hecho varias veces y no, que yo sepa, nunca hemos tenido un mal comportamiento. Pero puedo entender que,
no está la explicación, que para algunos os cuesta, por lo menos la primera vez, entenderlo. Entonces es posible y razonable combinar esta solución con la otra. Es decir, colocar unas llaves de cortante y además hormigonar el anillo perimetral en un solo vertido. ¿Qué conseguimos? Bueno, una solución redundante. Redundante significa que hemos utilizado dos técnicas cuando cada una de ellas por separado podría ser suficiente, pero nos quedaremos más tranquilos. Y quizás si no estáis presentes y os hacen la trastada de no hormigonar en un acto único, siempre os queda el recurso de las llaves. No obstante, el tema de las llaves tiene un inconveniente, que es que no podéis entrar la armadura desde arriba. Y es fundamental en este tipo de intervención que la armadura esté muy bien montada. Se suele montar en dos mitades, al lado de la zapata, un ferralla de calidad que solapa muy bien las barras, que tiene mucho cuidado en que todo esté bien posicionado el acero, y en dos mitades, en la operación habitual, se presentan, se juntan y se solapan, bajan y se hormigona. Si hay grapas, como la grapa asoma 15 o 20 centímetros, esto no es posible y hay que ferrallar in situ, y esto es más arriesgado. Entonces, recomendaría no pongáis grapas de estas que sobresalen, sino que cuando habéis bajado la armadura, cuando ya está descendida y bien colocada y bien montada, con un taladro introducir barras a 45 grados, por ejemplo, desde fuera, que no hay problema, lo podéis hacer sin ninguna dificultad. Introducís barras, taladráis unos 25 o 30 centímetros, llenáis de mortero de estos especiales, introducís una barra del 16 o del 20 con patilla, la movéis bien para que quede todo lleno de mortero, y hace las veces de la pletina. Y si colocáis, por ejemplo, por dar una referencia, pues en cada cara, lo que veis aquí, 6 grapas de estas o 6 barras de estas, 6 por 4, 24 barras, os aguantarán pues más de 50 toneladas. Y sería una opción que os permite bajar la armadura preelaborada fuera. Os permite también colocar estas grapas para más seguridad, esta redundancia, pero que entiendo que os pueda dejar más tranquilos, y tenéis un sistema de pretensado por confinamiento, que es el efecto de zunchado. Los que habéis sido alumnos míos, esto os lo presentaban en las clases como el efecto de zunchado, que es una de las técnicas que más ayuda al rehabilitador desde la estructura. Es decir, todo lo que sea confinar mejora muchísimo la resistencia de los elementos existentes. Bueno, esta técnica tiene algún pequeño problema, por ejemplo, cuando hay riostras en la cimentación. Entonces, si queda a una cierta altura, lo podéis intentar por debajo. Pero si no hay altura, una solución a medio camino no tan eficaz sería taladrar la riostra, pasar las armaduras y componer el anillo, aunque sea atravesando la riostra, pero no es tan eficiente. Entonces, si hicierais esto, sí que os diría obligatoriamente poned también grapas. Otras soluciones cuando la zapata coincide o se implica con la base del muro. Entonces podéis hacer unos taladros para clavar la armadura inferior, siempre un poco inclinada. Este tipo de técnicas creo que es importante que le deis de 3 a 5 grados de inclinación al taladro. Llenéis primero con mortero y después introduzcáis la barra, porque si ponéis primero la barra y después el mortero no quedará lleno, no quedará colmatado el intersticio. Entonces no es tan eficaz. De esta manera sí puede absorber tracciones, hay que hacer un buen solape, tampoco es una eficiencia total, pero no está mal. Fijaros que también he dibujado grapas en este caso. Bueno, la otra variante de captura es si el terreno, el estudio geotécnico
os detecta que el terreno bueno está demasiado profundo y las catas que habéis hecho pues os dicen que la zapata existente no alcanza el terreno definitivo, el terreno de calidad. Entonces decidís hacer, por ejemplo, el anillo perimetral igualmente y decidís clavar micropilotes en el anillo. Esto es una solución muy habitual y que funciona bien, pero creo que para que la carga se transfiera desde la vieja zapata a la nueva, tiene que funcionar también en este caso el confinamiento por el método de la retracción del hormigón, que hace una presión de confinamiento. En este caso también podríais clavar grapas, pero creo que no es tan necesario. Vamos a ver un caso real. Este es un edificio que había como unos 20 pilares, cuya zapata es lo que veis aquí y se clavaba unos 30 o 40 centímetros más, no alcanzando el terreno óptimo. El terreno resistente no lo alcanzaba, se quedaba en una arcilla limosa de 1,2 o 1,3 de resistencia y hacía falta más. Por otro lado, se incrementaron 2 plantas en este edificio y el propietario, pues nosotros le hicimos una propuesta de decir, bueno, pues vamos a ampliar la base, vamos a colocar 4 micropilotes, uno en cada esquina. Y la pregunta que hizo el propietario dice, bueno, ¿cuánto aguanta cada micropilote de estos? Pues igual 25 toneladas, 30 toneladas. ¿Y qué carga tenemos aquí después de todo? Pues igual 80, 70 o 75 toneladas. Dice, ¿por qué me ponéis 4? Dice, ¿por qué no ponemos 3? Si con 3 basta. Digo, hombre, porque 4 queda mejor, se distribuye más isótropamente, etc. Dice, oiga, que hay 20 pilares iguales y 20, si me ahorro un micropilote en cada pilar, son 20 micropilotes que a 12 metros de profundidad son 240 metros de micropilote que le costaba, ahorraba una fortuna. Lo entendimos y así se hizo, colocamos 3 micros, el armado pues igual. En estos casos sí que hay que vigilar que el centro de gravedad de los 3 micros debe coincidir con el punto de paso del pilar, del eje del pilar, o como mínimo el punto de paso de la resultante de las cargas. Bueno, pues así lo que queda es esta operación de enfajado, de anillo perimetral armado, muy bien armado además, y se llena de hormigón en un acto único y esto es absolutamente seguro y yo creo que le sobra tanto como que puede aguantar el doble, vamos, el doble de lo que haría falta. Bien, como decía antes, no siempre habíamos hecho caso de esto del confinamiento por retracción, porque, por ejemplo, en una obra de hace 20 y tantos años, que era la Fundación Tàpies, el proyecto era de Domènech i Muntaner, era una de las obras clásicas del modernismo de Barcelona, pues en un cierto momento hubo necesidad de bajar 2 sótanos. Y para hacer esto, lo que hicimos fue las viejas zapatas, que eran muy pequeñas, las envolvimos con 40 centímetros en cada lado, como un anillo perimetral, y fijaros que aquí colocamos barras para postensar. O sea, aquí sí que hicimos uso de la colocación de unas barras que apretaban fuerte el anillo contra la masa central. Es evidente que esto funciona muy bien, pero claro, hay que gastarse el dinero en barras y son muchas y es más laborioso, etc. Entonces, ¿qué hicimos? Pues el anillo perimetral, los micropilotes en el anillo perimetral, 4 micropilotes, uno en cada esquina, y entonces la técnica era, aquí se acababa la zapata, y como teníamos que profundizar todavía 5 o 6 metros más, pues lo que hicimos fue ir bajando, dejando estas armaduras, bajar, o sea, hormigonamos la cabeza, postensando, dejamos estas armaduras verticales y con una altura de unos 1,80 m, 2 metros, excavamos. Entonces se monta la ferralla, digamos, se prepara todo para encofrar y bajar este 1,80 m. Y cuando hemos bajado continuamos otro 1,80 m, etc.
¿Cómo se dejan estas armaduras? Pues un poco a la egipcia, nosotros le llamamos a la egipcia, es decir, cuando hacemos la excavación del anillo, si hay que clavar barras hacia abajo, excavamos 40 o 50 centímetros más, llenamos de arena estos 50 primeros centímetros, clavamos las barras en la arena y llenamos de hormigón, hasta la arena evita que el hormigón penetre. Cuando rebajamos el terreno, la arena cae y nos deja impecables las armaduras para que empalmemos la que vendrá después en el siguiente anillo. Bueno, pues aquí habéis visto este capítulo 1, que es la técnica de postensar zapatas con un recrecido de anillo, primero sin colocar tensores y segundo, una cosa mucho más evidente, que es colocando tensores. Depende del riesgo que queráis correr, de vuestra experiencia, el utilizar o no esta técnica. Yo pienso que no es necesario. O sea, aquí porque no sabíamos bastante, por esto lo hicimos, pero ahora que sabemos más, entre las pletinas y el anillo hormigonando en una sola, de una sola ocasión, pues era suficiente. Bueno, dejamos las zapatas y vamos al otro caso general, que es que la cimentación está formada por zanjas corridas lineales, porque lo que hay encima son paredes de carga. Entonces vemos aquí una situación de una zanja corrida y cómo hacer para capturar esta carga ampliando la base de la zapata. Pues lo primero y muy razonable es repicar bien la superficie lateral. Bien, por supuesto no lo he dicho, pero si utilizamos estas técnicas de anillado siempre hay que limpiar muy bien las paredes laterales. Si queda barro o arcilla pegada a la pared es nociva. Es decir, el efecto de confinamiento no es tan eficaz porque pues, se emplea en gran parte en aplastar la arcilla. Por tanto, limpiar muy bien y mejorar en lo posible la rugosidad. Entonces, esta técnica de acompañar la vieja zapata con dos nuevas, digamos, vigas de acompañamiento armadas, dos jácenas armadas, sin postensarlas, pues como antes diría que para 2 o 3 plantas como máximo pues podría valer, pero si el edificio tiene ya 4, 5, 6 plantas de altura, yo no me fiaría de esta técnica, de esta solución. Creo que no es garantía suficiente, aunque le coloquemos las barras de cortante, aquí las bielas, esto se descompondría en unas bielas, y aquí debajo no hay armadura que traba, como sí la hay en la zapata, porque la zapata es un anillo armado y por tanto por los laterales habría unas bielas de tracción con unas armaduras que se podrían considerar biela de tracción, aquí no. Y por tanto, si hacéis esta solución, ya he dicho, para poca altura vale, pero para más altura debéis hacer esto, que es claramente lo que hemos visto en la Fundación Tapias, de colocar unas barras, atravesarlas, comprimir la cabeza a través de estas pletinas, comprimir fuerte y capturar la carga, de manera que podamos decir que la carga la hemos ya transferido a los elementos laterales. Ahora voy a hacer, para que lo entendáis bien, un truco manual. ¿Qué inconveniente tiene esta técnica? Pues tiene el inconveniente de que para introducir estas barras debemos hacer una excavación, digamos una sobreexcavación, porque si no, no hay manera de entrar las barras. Estas barras lo ideal sería colocarlas al 3 bolillo.
y además lo más centradas posible con el elemento de hormigón. O sea que aquí pues 1,5 metros, 1,70 m es necesario, puesto que son 40 por cada lado, más 60, 70, 80 de la vieja zapata. Bien, ¿qué deberíais tener en cuenta para hacer esta solución? Es muy fácil esta solución, yo creo que os podéis atrever perfectamente con ella. Simplemente hay que calcular la fuerza que debe introducirse a través de la barra. Entonces os daré unos números, si os acordáis bien, si no, pues me mandáis un correo electrónico y yo os mandaré los apuntes de dónde está esto. Bien, supongamos, por ejemplo, que esta pared baja, por decir algo, 40 toneladas por metro lineal. O sea, todos los forjados, 6 forjados, más las paredes de 20 metros de altura, lo pesáis y da 40 toneladas por metro lineal. Se supone, por ejemplo, que ya están mayoradas, con el coeficiente de mayoración que toque. Si recordáis la teoría clásica del coeficiente de rozamiento, si bajan 40 toneladas, yo tengo que introducir, por ejemplo, 80 toneladas en horizontal si el coeficiente es 0,5. La mu, la famosa mu, coeficiente de rozamiento, nos dice que 40 toneladas dividido por mu, por 0,5, he de entrar 80 toneladas horizontales. Para tener la certeza de que entro 80 toneladas entre, por ejemplo, por metro lineal, por ejemplo, colocándolas al 3 bolillo cada medio metro, las de arriba y cada medio metro las de abajo. Habrá 4 barras por metro. Entonces significa que cada barra se tiene que calcular para 20 toneladas de compresión. ¿Cómo se hace esto? Bueno, pues primero dimensionamos la placa para que estas 20 toneladas den una fuerza contra el hormigón, que el hormigón la pueda resistir. Normalmente para 20 toneladas una placa de 15 por 15 es más que suficiente. Y si afináis un poco, incluso de 10 por 10, una placa de este tamaño. Segundo, que para entrar 20 toneladas, esto se puede hacer o bien con una llave dinamométrica, haciendo un control técnico mediante pues, algún mecanismo para dar el par de apriete, o bien aplicando la ley de Hooke, que si la recordáis, pues os dará el acortamiento que se necesita para entrar 20 toneladas. Es la famosa fórmula de incremento de longitud, o decremento de longitud igual a fuerza F multiplicado por longitud dividido por el módulo de elasticidad y por el área. Esto buscáis apuntes de toda la vida, está siempre la ley de Hooke. Pues bien, con estos criterios sabremos que, por ejemplo, si le damos tres vueltas de rosca a cada barra, pues entramos pues, 17, 20, 24 toneladas, que como ya he dicho antes, que también lo podéis hacer midiéndolo con una llave dinamométrica. Es decir, que no es difícil. Es una técnica absolutamente contrastada, que recuerdo la primera vez que la usamos, todo el mundo nos preguntaba porque no lo creían, decía, pero ¿qué estáis inventando esto? ¿No? Pues ahora ya es técnica bastante habitual. Diferentes alternativas, si el terreno el terreno es uniforme pero no es demasiado bueno, podéis ampliar con una zapata un poco mayor, también posttensando. Si el terreno resistente lo tenéis cercano, pues hacéis unas jácenas un poco más altas para alcanzar el terreno resistente, o bien hacéis la zanja y llenáis los primeros 30-40 centímetros con hormigón pobre y dejáis armados los 60 centímetros superiores. Y finalmente la alternativa, como antes hemos visto con la zapata, de disponer micropilotes y posttensar. Entonces la carga es capturada y pasa directamente a los micropilotes. Si tenéis alguna pregunta, algo que no veáis claro, ¿sí? Sí. Sí, os doy una referencia. Es un valor que se suele considerar razonable, es mu igual a 0,50 si repicáis las caras para que queden bastante rugosas.
no extraordinariamente rugosas, porque es una operación más farragosa, pero bastante rugosas. Si no, si la cara es muy lisa, yo recomendaría que tomarais 0,40. Y tengo algún compañero calculista que siempre considera 0,60 y aquello que hablas y ¿por qué consideras 0,60? Que es que tú eres más chulo que los demás. Dice, no, es que yo obligo a repicar muchísimo y si hay mampostería, pues todas las juntas hay que vaciarlas, etc. Pero igual cuesta más dinero este tratamiento que la fuerza que puedes ahorrar. Entonces, de 0,40 a 0,60, diría razonablemente 0,50 repicando medianamente a la superficie. ¿Sí? Aplicar puentes de unión también, pero es muy caro. Es una técnica, la resina epoxi es mucho más cara. Y además otra vez tienes que estar presente porque si pasa un cierto tiempo pierde eficacia. Para postensar viene dado por esto de aquí. Cuando tengas el hormigón con una resistencia tal que no te produzca un aplastamiento. Es decir, si tú esperas 3 días, este hormigón igual tiene una resistencia baja y quizá deberías esperar a tener probetas a 7 días. Y con el resultado de las probetas a 7 días, entonces verás si la fuerza de esta placa pues tiene que ser un poquito mayor, que no pasa nada. O sea que igual es mejor curarse un poco en salud y pedir una placa de 15 por 15 en lugar de 10 por 10, porque esto vale 3 euros de diferencia. Y en cambio podéis ganar 3 o 4 días. ¿Alguna más? Bueno. Aquí vemos un poco, ¿sí? Postensar con cable no es tan eficiente. Primero porque la barra, como es roscada, estas barras, sí, no lo he dicho, pero hay barras de estas especiales, que son las llamadas Dividac o Macaloy, que son barras roscadas de gran resistencia. O sea, una barra de acero normal pues tiene una resistencia de unos 5.000 kilos por centímetro cuadrado. El Dividac o el Macaloy pues pueden alcanzar 9.000 o 10.000 y son barras roscadas de mucha calidad. Son caras, pero sin embargo pues con la mitad de barras puedes conseguir el mismo efecto. Y bueno, depende, yo creo que depende de la tecnología del constructor. Un constructor que tenga poco acceso a comprar barras Macaloy, que son muy sofisticadas, pues con barra normal también bastaría. Lo del cable no me satisface mucho porque tiene un módulo de elasticidad muy bajo, más bajo que el acero. Y después enroscarlo ya tendría que ser con técnicas especiales y no siempre lo dominan los obreros. El dar vueltas a una rosca, y más con un par de apriete controlado, esto es fácil, esto lo saben hacer todos. ¿Alguna pregunta más de esto? Bueno, vemos aquí un ejemplo de un caso que hemos de capturar esta cimentación. Esta cimentación vamos a hacer 2 vigas de acompañamiento de aquí a aquí. Y previamente, en este caso, como se podía hacer un rebaje, porque aquí había finalmente que excavar 2 sótanos, pudimos rebajar el terreno lateral. Aquí en el edificio estaba vacío, hacemos los taladros al 3 bolillo, el operario monta la jácena, fijaros que todavía no están las barras, monta la jácena, la armadura, y después introducimos las barras. En este caso es barras con, digamos, se introduce la barra dentro de una vaina y luego se tiene que inyectar mortero, por esto hay unos tubitos de goma para que salga el aire cuando inyectemos el mortero. Bueno, es lo mismo que colocar barras de adherencia directa. Bien. O sea que esto es una técnica fácil. Quizá no es muy habitual utilizar vainas e introducir la barra después. Lo normal es introducir la barra directamente. Siempre el taladro un poco mayor para que cuando se vierte el hormigón, el líquido del hormigón pueda penetrar dentro y quede más protegida la barra. Bueno, vamos al caso de pilares. Dejamos los cimientos y pasamos al refuerzo de pilares. La idea del refuerzo de pilar, para mí, lo que lo define mejor es confinarlo.
Un pilar confinado puede doblar la resistencia del material inicial fácil. Depende de introducirle unas compresiones transversales por el método del confinamiento, parecido a lo de la zapata anterior. Explico para entenderlo un poco el efecto de Poisson, recordar de cuando estudiabais el efecto de Poisson, que decía que cuando un pilar o una barra entra en carga, se ensancha. Y si la estiráis, se adelgaza y pierde sección. ¿Por qué? Porque el volumen no se puede modificar más que un poquito, pero no demasiado. Entonces, si nosotros le ponemos una camisa a este pilar antes de que entre en carga, le ponemos una camisa, o bien cuando ha entrado en carga pero todavía le faltan todas las sobrecargas de uso, etc., lo que haremos es cambiar el comportamiento del pilar, que cuando entre en carga se ensanchará y trabajará solamente cada punto de este pilar a compresión vertical. Si nosotros le ponemos una camisa o una faja o un anillo, lo que haremos es impedir que se produzca el ensanchamiento. Si no dejamos que se ensanche, el pilar intentará ensancharse y ejercerá una presión contra la camisa, contra el envoltorio, ¿no? La camisa, por el principio acción-reacción, se la devolverá y le introducirá compresiones también transversales. Es decir, que este punto de aquí quedará comprimido en todas direcciones y este punto, un punto comprimido en todas direcciones, es muchísimo más resistente que un punto que solo está comprimido en una dirección. O sea, mejora enormemente la capacidad estructural de un punto cuando está comprimido en todas direcciones. Creo que esto es bastante de sentido común, ¿no? Queda comprimido totalmente y al pilar yo diría que ni siquiera es necesario llevar la camisa hasta arriba y hasta abajo, porque el efecto de confinamiento podríais centrarlo pues, en un 70 o un 80% de la altura del pilar y evitáis de esta manera tocar las cabezas y las bases. Es suficiente, el efecto de confinamiento funciona. Y además, como el pandeo de un pilar, la aportación del pandeo a que el pilar no aguante, es mayor en la zona central, si confináis la zona central, pues resolvéis también el problema del pandeo. Con lo cual, digamos que esta es una técnica bastante eficiente que podéis hacer con fibras de carbono. Esto es haciendo como una especie de helicoide de fibras de carbono. Envolvéis el pilar. La fibra de carbono a tracción es muy resistente, es enormemente resistente, y el núcleo del pilar, cuando quiere ensanchar, la camisa de fibra de carbono se lo impide totalmente. ¿Cuáles son los problemas de las fibras de carbono? Primero, es bastante caro y segundo, las OCTs y las aseguradoras en principio no las aceptan porque no hay una normativa que las ampare. Parece mentira que en todo el mundo están reconocidas y aquí no. Ahora, últimamente, ya hay dos empresas, creo que son Mapei seguro y Sika quizá, que ya han hecho los procesos para obtener el DIT, el documento de idoneidad técnica, y ahora sí son aceptadas. El otro inconveniente es que la matriz de la fibra de carbono es resina epoxi y la resina epoxi con 80-90 grados de temperatura pierde la capacidad estructural, con lo cual las fibras de carbono deben ser protegidas a fuego. Es decir, hay que ponerle 3-4 centímetros de protección al fuego, ya sea escayola, ya sea mortero o microhormigón para protegerla, con lo cual el ahorro teórico de que esto es menos aparatoso que zunchar con hormigón, acabas dando la misma dimensión por culpa de la protección al fuego. Trabajando con hormigón podemos hacer estribos bastante juntos, por ejemplo de diámetro 8, hacer el encamisado con estribos, unas pequeñas armaduras verticales que pueden ser de diámetro 10, 12 como máximo, y llenar de micro hormigón. Hormigón con árido un poco grande es muy difícil porque esto lo razonable es recrecer 5 centímetros por cada lado. Y en 5 centímetros, si os entran áridos un poco grandes, es un problema. Mejor ya pidáis micro hormigones,
Basta que entréis por internet, clicáis microhormigón y os saldrán patentes y productos de Sika, de Mapei, de Vetor, de BASF, de todas estas. Bien, es un sistema eficaz y además no altera la apariencia del pilar, y si son microhormigones tiene una textura preciosa, muy bonita, porque el microhormigón utiliza árido de tamaño, lo que llamábamos ojo de perdiz, o sea, 5 o 6 milímetros como mucho. O sea, no áridos de 20 ni de 12, sino de 5 o 6. Es un poco más caro que el hormigón que se tendría que usar aquí, que tampoco es un hormigón normal, es un hormigón un poco especial. Es un poco más caro, pero el resultado es mucho mejor. Yo desde que lo empecé a probar ya no he cambiado. Otras alternativas, encamisados discontinuos, quizá un poco más baratos, más económicos y también eficientes. En rehabilitación de patrimonio, muy a menudo veis, por ejemplo, esta columna antigua tiene una grieta muy fea de tipo vertical por aquí, la estáis viendo, ¿no? O sea, hay peligro, esta columna pues, podría tener un problema grave. Entonces se hace un confinamiento con enfajado metálico que puede ser pasivo o activo. Pasivo significa que no se tensa, no se aprieta. Es decir, que se espera a que llegue más carga. Cuando llega más carga, el pilar intenta ensancharse y entonces la camisa, que está llena, los intersticios se han llenado con morteros de calidad, toda la camisa se activa y se pone en funcionamiento. Pero hay otra opción más eficaz, que es para introducir más compresión horizontal, es utilizar, por ejemplo, ¿cómo se llama esto? Bueno, este tipo de llaves que comprime ya el anillo contra el viejo pilar. Es decir, ya le introducimos de una manera activa este posttensado. Con esta solución el pilar, por supuesto vais a llenar la grieta con morteros adecuados, morteros un poco epoxídicos quizá no, pero que tengan calidad, y este pilar ya le habéis aumentado muchísimo la capacidad portante. El efecto es este, la camisa empuja hacia adentro porque la masa interior empuja hacia afuera. El principio acción-reacción hace que sigma 1 sea igual en un caso que en otro. Si la presión que ejerce el cuerpo central contra el perímetro es de este tipo, si hiciéramos un corte, al hacer sumatorio de fuerzas verticales igual a 0, nos da claramente la idea de que la camisa ha de trabajar a tracción. La camisa está traccionada y debe trabajar a tracción. Y si lo hacéis con estribos de acero, debéis solaparlos muy bien, o bien incluso soldarlos un poquitín para que no puedan fallar a tracción. Para que lo entendáis, voy a hacer un numerito habitual, los que habéis sido alumnos míos, lo hago siempre cada año, que es la idea de apretarse el cinturón. ¿Qué significa apretarse el cinturón? Aparte de connotaciones en época de crisis que son evidentes, muy parecido al concepto de apretarse el cinturón. ¿Qué significa? Que yo voy a introducir tracciones en el cinturón para hacerlo más eficiente a tracción, porque el empuje que el estómago, imaginad que empieza a beber cerveza y mi estómago quiere ensancharse, pues este cinturón tiene que trabajar a tracción fuerte además, y tiene que ser suficiente y capaz para, trabajando en horizontal, capturar la carga del pantalón y evitar que el pantalón caiga. Es hacer una fuerza horizontal para capturar una carga vertical. Este es un concepto muy claro de pretensado. Y siempre, en plan de broma, siempre explico que una anécdota, que fuimos en una ocasión a Madrid, el equipo que hacíamos la rehabilitación del Museo Thyssen, que éramos 5 arquitectos, con las maquetas, los planos, porque teníamos que pasar un control de una comisión de tantas en edificios de patrimonio, y nos recibieron en un despacho lujosísimo, pues 5 personas bastante mayores, bastante gruesas, todas con tirantes, las 5 con tirantes. Nosotros íbamos los 5 con cinturón. Y entonces, al salir, mientras hablamos, aquello parecía realmente que era gente que la
la sensación, quizá me equivoco, pero que la habían puesto allí para darles un cargo. Tú vas a ir a la comisión de tal y tendrás este sueldo. Bueno, es igual. Al salir, claro, los 5 nos habíamos fijado en lo mismo. La primera frase, ¿os habéis fijado que ellos 5 llevaban tirantes y nosotros 5 cinturón? Entonces yo, como profesor de estructuras, comenté, digo, bueno, claro, es que nosotros trabajamos y somos activos y por eso usamos un mecanismo activo, que es el cinturón. Mecanismo, colgar los pantalones con una manera activa, apretando el cinturón, ¿no? Y ellos pues utilizan un método pasivo, que es una cosa que cuelga, que se apoya aquí en la espalda, que cuelga, que el pantalón incluso puede quedar holgado, puedes meter las manos dentro, esto, que en el fondo pues dice, hombre, para una persona que le gustan las estructuras esto es muy triste. Bueno, y quedamos así, la persona activa y la persona pasiva. Entonces uno dice, bueno, y aquellos, que también los hay, de aquellos que usan a la vez tirantes y cinturón, ¿qué son? A ver, darle una palabra, ¿activos o pasivos? ¿Qué son? Uno hace muy poco, explicando esta anécdota, uno me dice, miedicas. No exactamente, en estructuras son redundantes. Redundante significa que utilizamos 2 mecanismos para una misma función, cuando cada uno de los mecanismos por sí solo sería capaz de hacer la función. Entonces, lo que os he explicado hoy en las zapatas, cuando os decía lo de la retracción del hormigón y además las llaves de cortante, es redundante. Es un sistema redundante que lo único que puede dar sentido es a una pequeña inseguridad en la persona que proyecta, de, bueno, como no lo tengo muy claro, pues lo haré con 2 sistemas a la vez. Quizá cada uno de ellos sería suficiente. Bueno, este sistema de confinamiento es muy eficaz en pilares circulares, regular, sí, bastante también en pilares cuadrados y regular en pilares rectangulares, porque el primero es muy isótropo, el segundo bastante y el tercero no tanto. Entonces, en este caso, yo recomendaría, si el pilar es muy apantallado, es que colocarais también barras, o sea, que cosierais con barras transversales, porque entonces sí que capturaréis mejor el material interior. A los que os acordáis todavía, me consta que por aquí hay alguno que ha sido alumno hace poco, debería recordarlo, en la teoría del círculo de Moore, aquella célebre teoría que tanto odiaba a muchos estudiantes, se explica, los que no recordéis el círculo de Moore no importa, pero si teníamos la situación inicial del círculo sin camisa, la compresión la colocábamos aquí, y en la otra dirección horizontal era 0, por tanto aquí, al ponerle la camisa aparecía la compresión horizontal que venía hasta este punto y el círculo de Moore se hacía más pequeño sin aumentar la carga, lo cual significa que las tensiones tangenciales, que son en el fondo muy a menudo las que rompen las cosas, se hacían más pequeñas y el efecto de confinamiento lo que hacía básicamente era reducir las tau. Pero es que si además queríais aumentar un par de plantas el edificio, teníais que recibir más carga. Pues si teníais que recibir más carga, para no cambiar la tau, introducidle más compresión transversal y pasad de aquí a aquí, mediante apretarse el cinturón. O sea, poner con las bridas, apretar fuerte, es venir de aquí a aquí y la tau no aumenta y sin embargo podríais aceptar un par de plantas más. La teoría del círculo de Moore es preciosa, a mí siempre es lo que más me ha gustado de las estructuras y recuerdo en una ocasión un compañero mío de curso que tuvo un problema grave en un edificio que había proyectado, que sus columnas hizo un parking, un edificio con 3 plantas de aparcamiento y 3 plantas de viviendas encima. En las 3 plantas de aparcamiento había un pilar al final de la rampa que cuando subían los coches el radio de giro no daba, tenían que hacer 2 maniobras y no vendía ni una sola plaza. O sea, estaba desesperado el promotor por no vender y entonces reclamó judicialmente al arquitecto porque tenía que arreglar, tenía que quitar aquel pilar. Entonces la sentencia fue de que efectivamente el arquitecto estaba obligado a retirar el pilar. Y
El arquitecto pues, se fue a buscar pues, a un técnico para que le quitara el pilar y le colocó la carga de este pilar, 4 nuevos pilares, de manera que si eran 100 toneladas, pues 25 aquí, 25 allá, 25 y 25, 4 nuevos pilares, 4 nuevas zapatas, etc. Le costaba en aquel tiempo, hace 20 y tantos años, 14 millones de pesetas, o sea, serían 80.000 euros. Y el hombre pues no los tenía, es decir, se fue a la compañía de seguros y a decir, oiga, mire, me pasa esto, me tienen que cubrir. La compañía le dijo que cubrían accidentes, cubrían vicios ocultos, cubrían errores de cálculo, pero que no cubrían que no supiera proyectar y que como mucho le daban, creo que le daban 2 millones y le faltaban 12. Entonces él me llamó un día, dice, Robert, dice, ven que tengo que explicarte una cosa, a ver si me echas una mano. Y me explicó el caso y yo se lo resolví enfajando, o sea, enfundando los 4 pilares más próximos para que capturaran su carga y en lugar de costar 14 millones costó 7 u 8. Con lo cual 2 que le daba a Semas y otros 6, el 6 llegaba a 6, pero no llegaba a 14, y lo resolvimos a mitad de precio. Y estaba muy contento, dice, venga Robert, te invito a comer, dice, estoy contentísimo. Y comiendo me dice, no sabes lo que pagaría por saber de estructuras como tú. Dice, porque claro, con lo que nos enseñaban en la escuela, ¿para qué coño servía aquel coñazo del círculo de Mohr? Y me lo dice así, digo, pues mira, para ahorrarte a ti 6 millones de pesetas. Y dice, ah sí, ¿esto lo has hecho con el círculo de Mohr? Digo, pues sí señor, lo he hecho con esto que estáis viendo aquí. Y le expliqué pues, que los pilares que podían aumentar la carga simplemente con confinarlos sin tener que hacer pilares nuevos. Bueno, la técnica de encamisar el pilar, esto no es un pretensado, esta podría hacer las veces de pretensado si llenarais el intersticio entre los angulares y las presillas y el pilar. Pero no se suelen plantear como confinamiento, sino que se suelen plantear como refuerzo. Aprovecho para deciros que si utilizáis este sistema, deberíais hacer que la parte metálica se llevara el 100% de la carga. O sea, no es correcto decir el pilar que da una mala resistencia pero aguanta 50 toneladas y faltan otras 40, pues le doy 10 toneladas a cada angular y 40 más 50 son 90. No es verdad, porque el módulo de elasticidad es tan diferente que no van a trabajar juntos. Y mucho menos este problema es todavía peor cuando se trata de un pilar de ladrillo, porque el módulo de elasticidad del hierro y del ladrillo es 50 veces mayor el del acero que el del ladrillo. Con respecto al hormigón es 8 veces mayor, no es tan grave el problema, pero con aquella técnica de coger un pilar de ladrillo y ponerle 4 angulares del 6, uno a cada lado con unas presillas, esto me temo que si tuvierais un problema grave os costaría mucho demostrar que está bien. Por tanto, la diferencia de coste entre hacer que los 4 angulares se lleven toda la carga, igual hablamos de 100 euros o 200 euros. Por tanto, no os la juguéis. Haced que los 4 angulares se lleven toda la carga. Bien, ¿cómo se hacen estos encamisados con microhormigón? Bueno, pues esta era una obra de patrimonio que no había más remedio que encamisarla. Pues varillas inoxidables, grapas de fijación, o sea, unas pequeñas grapas de conexión y el vertido del microhormigón. Ya en casos más dramáticos, otra vez lo mismo. El microhormigón muy fluido para que penetre por todas las grietas y roturas que hay por aquí o incluso por las cavidades que pueda haber. Y fijaros que no hace falta una gran armadura. Esto creo que es un mallazo del 8. Bien. Ostras, pasa el tiempo un poco. Vamos a explicar ahora un poco más rápido las actuaciones sobre vigas.
y sobreforjados. En las vigas la mejor manera de introducir posttensado es mediante el mecanismo de Fink. El mecanismo de Fink, no sé si lo conocéis demasiado, pero para mí es genial. Esto se inventó en 1850, un ingeniero alemán que se llamaba Fink, y consiste en subtensar la viga, es decir, introducirle tensiones por abajo, con unas columnas virtuales. Este es el primer caso que vi en la arquitectura más moderna, es el Scarpa, el arquitecto italiano, restaura el Palacio de Verona con una columna en el aire, una columna que no llega al suelo, o sea, unas grandes vigas de madera de 10 o 12 metros de longitud, estaban en muy mal estado, había muchas hendiduras. Coloca una columna en el medio, la recoge de esta manera y con unos tensores, miradme las manos, lo que hace es tensar, estirar para que la columna empuje hacia arriba. Y la columna empuja con una fuerza igual al peso propio del área tributaria. Es tan simple como esto. Entonces el mecanismo permite que esta viga se salva, bueno, se llenará de morteros adecuados la hendidura, pero se salva seguro. Otro edificio de Scarpa, Scarpa lo usa mucho este mecanismo, en los años 50. Es una cubierta de una viga de esquina en un claustro, una especie de claustro, que la viga tampoco estaba demasiado bien, pues le coloca un pilar en medio. Ya no tiene 8 metros, tiene 4 más 4, ahora es una viga continua de 4 más 4. Esta carga la recibe de una manera pasiva, mediante estas pletinas inferiores. Cuando llegue una nevada, por ejemplo, el pilar de en medio intentará bajar, las pletinas se activarán, de momento son pasivas, pero se activarán y producirán la reacción hacia la fuerza hacia arriba para equilibrar como mínimo el peso de la sobrecarga de nieve. Es este esquema, es tan simple como esto. No sé si lo habéis utilizado alguna vez, pero cuando lo hayáis hecho veréis que es el recurso habitual que tendréis en futuro, porque es de una lógica aplastante. Es tensar por los extremos o por unos manguitos aquí, y al tensar esto sube y se enfrenta al peso, como mínimo al peso propio de la estructura. Sería suficiente. Bueno, podéis hacer de un montante, de 2, de 3, en función de la luz que tengáis. Con 3 columnas en el aire podríais alcanzar bien 20-25 metros de luz. Fijaros qué bonita es esta intervención, es anónima, la vi en una ocasión en una visita turística, digo, caray, qué bonita es esta solución, es colocar una CPN horizontal, retacando, llenando con mortero el intersticio, disponer una especie de pilar y un tensor, una barra de diámetro 3 centímetros o 4, que se tensaría, se supone, por el extremo. Esto empuja hacia arriba y el arquitecto se queda tan tranquilo y ni siquiera llena las hendiduras, lo cual hace suponer que con este recurso se quedó absolutamente seguro. También esto también lo encontré, cuando paséis por ahí veáis cosas de estas, máquina de fotos rápidamente. Esto era un hotelito francés con una caja de escalera de unos 8 metros de luz, que debía tener problemas, porque era bastante grande esta viga. Y entonces, anónimamente, hacía muchos años, porque lo pregunté al propietario, que era un señor de mi edad, digo, esto está muy bien, digo, ¿de cuándo se lo hicieron? Digo, yo cuando era pequeñito ya estaba aquí. Aunque la técnica del manguito pueda parecer más moderna, pero esto ya hace 70, 80 años que debió estar hecho. Bueno, ¿qué ocurre? Pues la viga tiene problemas, se le coloca esta traviesa aquí, esta pequeña vigueta de madera con una roza por debajo, se hace pasar por cada lado un redondo y con unos manguitos de tensado es como si tiráramos por fuera. Tensamos con roscas de sentido contrario y esto empuja hacia arriba, tanto aquí como aquí. Y esta viga está salvada y se ha gastado quizá 40 kilos de acero y 2 trozos de vigueta de madera. Y la eficiencia es total.
un caso mucho más grave, un hotel de máxima calidad de Barcelona, quizá el más famoso de todos. Un hotel que tenía unas vigas en unos salones de unos 15 metros que empezaban a dar síntomas de que allí pasaba algo que no estaba bien, incluso una viga de apeo de paredes maestras que parecía que cimbreaba. Entonces abrimos por debajo, retiramos el falso techo y advertimos que el hormigón estaba absolutamente degradado, incluso había compresiones oblicuas que ya expulsaban el material, el acero quedaba a la vista oxidado, etcétera, muy mal. Y entonces la opción, decir, bueno, lo más sencillo es usar el mecanismo de Fink, es este. Es decir, colocamos pues 3 montantes, uno, 2 y otro aquí, por cada lado unos tensores con unos manguitos de tensado. Introducimos también mediante la ley de Hooke, introducimos dando 2 o 3 vueltas las que hicieran falta, las tracciones suficientes para hacer subir la carga por esta columna en el aire. Me gusta usar el término columna en el aire, que es una columna que simplemente, pues como circunstancia, no llega al suelo. ¿Por qué? Porque es capturada por barras, por tensores. Bueno, pues con esta solución salvamos el caso. Fijaros lo simple que es, como esto trabaja con presión, ni siquiera hay que hacer un gran anclaje. Aquí con un pequeño taco Hilti llenando de mortero entre pletina y viga, la solución estaba resuelta a un coste absolutamente mínimo. Una gran nave, esta fue una de las obras que me hizo a mí coger afición a las estructuras, porque vino Fructuoso Mañá, el catedrático de construcción, a explicarla, y me pareció tan genial que a partir de ahí yo creo que ya el gusanillo de las estructuras me entró. Es una estructura antigua, unas naves en la colonia Güell, de pilares de fundición, vigas de madera, que estaban muy estropeadas, tenían hendiduras, incluso alguna parecía quemada y tal, y alguien anónimamente hizo un refuerzo de unas barras que seguían las líneas de tracción, las isostáticas de tracción, de manera que se pudieran tensar un poquitín desde aquí arriba, que había una pletina que unía, y con este recurso tan fácil, que recuerda al del hotelito francés, esto aumentó muchísimo la capacidad de carga. Se hizo porque parece ser que tenían que aumentar la sobrecarga de uso y las vigas tal como estaban no aguantaban, las columnas de fundición se llenaron de morteros adecuados, el forjado parece ser que no hizo falta reforzarlo. Es esta solución que es bastante genial, es 4 duros, 4 kilos de hierro y unos pequeños tacos de madera aquí. Quizá faltaría llenar de mortero esta zona, porque ahora lo que eran viguetas isostáticas, que trabajaban cada una a su aire, pasan a ser vigas continuas, que es mucho mejor. Es también una técnica de posttensado que a mayor escala y mucho más sofisticado, en una obra de Guastavino, en Barcelona, que montaron un laboratorio encima de unas aulas en la Escuela de Ingenieros, colocamos el mismo mecanismo de las columnas en el aire con esta solución, unos tensores, tirando conseguimos levantar la misma carga que pesaba el laboratorio que nos iban a colocar, que era, creo, 8 toneladas por montante. Una pieza muy pesada que el forjado no lo aguantaba. Fijaros que también hubo que reforzar el forjado con viguetas de parteluz, pero la solución fue tan simple que bueno, el director de la escuela se negó a que los bomberos hicieran proteger esto con vermiculita, porque dijo que la solución le gustaba tanto para una escuela de ingenieros que, como en Alemania se aceptaban pinturas RF90, en España no, en aquel momento, pues consiguió el director de la escuela que en aquel caso hicieran la excepción y le aceptaran la pintura ignífuga alemana. Ahí quedó y todavía está, no hace mucho lo fui a visitar esto. Fijaros qué curioso que es este mecanismo, es que incluso estéticamente es muy agradable. Visto por debajo, otra vez la fijación, como esa compresión vertical, no tiene ningún problema. Bueno, si vamos un poco más lejos y hablamos de vigas de apeo,
pues fijaros que podemos capturar una pared maestra, la podemos capturar con vigas siempre y cuando atravesemos mediante barras postensadas. Esto es la vieja pared, que aquí aún se ven trozos de arco de la vieja cimentación. ¿Por qué? Porque había que excavar un sótano. Esto es el CaixaForum en Barcelona. Es uno de los paneles que hay en la exposición y lo explica cómo se hizo. Entonces, con las dos vigas capturamos la pared, y estas vigas, ¿cómo las aguantamos? Mediante una estructura metálica que cruza, aunque aquí dentro no hay perfil, simplemente hay muchas barras y está muy bien soldado y muy bien conectado, pero son las grandes vigas metálicas las que aguantan el conjunto de las dos nuevas vigas y la cimentación vieja. En este caso, que es aquel que os enseñé antes, de que estaban haciendo los taladros, lo que se trata es de bajar 8 metros debajo de esta pared de carga de aquí. Entonces, las dos vigas de acompañamiento, antes hemos visto los taladros y la armadura de las jácenas, y cómo pasan las vigas que han de aguantar estas dos jácenas, que a su vez tienen las pletinas y las barras de postensado. Esto es bastante fascinante cuando lo haces, porque no necesitas micropilotes ni provisionales, no hace falta, lo capturas con la estructura metálica. A medida que vas quitando 2 metros de tierra, montas la viga, otros 2 metros de tierra, otra viga. Y al final lo que queda es el auditorio este que hay aquí debajo, y veis las dos vigas de hormigón acompañando la vieja cimentación y las barras de captura. Y esta es la estructura longitudinal que resiste o que aguanta lo que viene a través de este mecanismo. En otras ocasiones esto lo hemos hecho pues incluso para vigas cruzadas, para apear paredes maestras en edificios que tienen las dos familias de muros de carga y muros de ariostramiento. Pues los capturamos los dos, simplemente hacemos taladros, pasamos las varillas, inyectamos, ahí sí hay que inyectar morteros de calidad en los huecos, y aquí se ve una casa donde hay la cimentación del muro principal, la cimentación del muro de ariostramiento, y vamos excavando sótanos por debajo. Es otra técnica de postensado con barras horizontales, y la placa, fijaros que las pequeñas son de 10 por 10 y las mayores de 15 por 15. Un poco la pregunta que habéis hecho antes es de este orden. Lo podemos hacer con hormigón o lo podemos hacer con estructura metálica, pero con estructura metálica es más difícil capturar, y entonces se hace una solución más pasiva que consiste en disponer pequeñas vigas HEB de 12, 14 o por ahí, cada 50 centímetros más o menos, soldadas a la viga que hay por la derecha y a la viga que hay por la izquierda. Estas vigas a su vez tienen también unos pilares, uno por la derecha, otro por la izquierda. Esto es la Thyssen en Madrid, y vamos a rebajar 8 o 9 metros. Bajando el pilar, a medida que excavamos vamos construyendo el pilar. Pero de momento aquí sí que hay micropilotes, micropilotes provisionales. En el que hemos visto antes no hacía falta. Forjados, un poco es lo mismo que en vigas, otra vez la técnica de Fink, pero como los forjados no tienen tanta altura, el recurso suele ser suficiente con colocar como traviesa, como atravesada, una H del 10, tensando desde arriba el forjado o desde el lateral, y con 10-15 centímetros de altura podemos reforzar este forjado. No hay que, como en la viga del hotel que hemos visto antes, utilizar 50 o 60 centímetros de altura, sino 10-15. Y esto lo vemos, por ejemplo, si colocamos esta viga, puede ser esta o dos, si la luz es un poco mayor, es esta, que es recogida por los tensores, pero no una en cada vigueta, sino una cada 3 o 4 viguetas. Es cuestión de dimensionar esta H en función de la distancia entre los mecanismos de Fink. Lo vemos en un sitio precioso que es el Palacio Altemps de Roma, que es una de las joyas que más me ha gustado de Roma, que estuve el año pasado, donde tenían que eliminar unas paredes maestras. O sea, era un viejo palacio que tenía paredes cada 6 metros.
y al convertirlo en museo era necesario quitar los muros, que eran casi de mampostería, cerámica y tal. Y lo que hizo el arquitecto fue disponer unas armaduras a tracción, otras verticales, unas atravesadas aquí, y tensando por las esquinas mantuvo la horizontalidad y cortó a palo seco, así a la brava, cortó el muro, 2 muros, y la sala, que tenía 6 más 6 más 6, ahora tiene 18 metros libres, con un consumo de acero mínimo. Fijaros los forjados también, también utilizó una técnica de Fink. Aquí en este caso no hay vigas, pero sí que hay unos pequeños montantes de 15 o 20 centímetros. Otra visión de esta solución de refuerzo de forjado es esta solución. Podríais incluso, en lugar de colocar, si esto lo hicierais en cada vigueta, más que colocar una H del 14, pues podría ser medio tubo. E incluso para recoger los tensores es muy amable, el acorde es muy amable. Si tenéis más altura, evidentemente, cuanto más ángulo, más eficaz es la solución. Se puede tensar desde fuera, desde arriba, incluso a veces haciendo un agujero aquí, y pasando un pasador y tensar a través del pasador, pero siempre que podáis, tensar desde el exterior. ¿Qué ocurre? Que esto es una tracción, pero el propio forjado hace de puntal y trabaja a compresión y apuntala la tracción, se la lleva en compresión el forjado, con lo cual mejora el forjado, porque el forjado, al quedar más comprimido, las tracciones se hacen más pequeñas. Bueno, pues tensado con microanclajes y tensores, como es un poco tarde, pasaré muy deprisa aquí, pero es una técnica que también conocéis, porque cuando viajáis llama mucho la atención, una técnica que en España es poco habitual, pero que en países con una tradición más avanzada en la construcción medieval, pues suelen tensar en horizontal para evitar que las paredes exteriores se separen. Si hay bóvedas, los empujes de las bóvedas intentan empujar hacia afuera las paredes, y entonces es una manera de hacer turismo, coleccionar cabezas de anclajes. La técnica de lanzar barras tensadas que luego se tensionan, y lo que hacen es quizá no intentar recuperar las paredes, sino simplemente evitar que se puedan volver a mover. Debería estar muy cerca de los forjados para que la reacción se la lleve el forjado. Vosotros vais a tirar, todo el forjado quedará comprimido. Si lo hacéis a media altura, el problema puede afectar a los muros. Fijaros, incluso esta técnica se puede aplicar al cruce de muros. Cuando el muro tiene grietas o tiene problemas, se puede tensar en el propio espesor del muro en las dos direcciones, y con esto hacemos un cosido, que es también otra manera de postensar a compresión, para que si hay grietas se rellenan con el mortero que toque, y esta solución ya nunca más volverá a abrirse. Mirad aquí, bueno, la foto se ve bastante mal, pero era una casa en Copenhague con 30 o 30 y tantos tensores. ¿Qué ocurría? Se ve muy bien con las reparaciones históricas. Aquí se ve una grieta muy grande reparada, aquí hay otra, o sea, este edificio se marchaba. La fachada se marchaba, y entonces la operación consistió en colocar 30 tensores horizontales con sus cabezas correspondientes, y por la ley de Hooke otra vez poder cuantificar la fuerza que se les tenía que introducir. Chimeneas. Ya sabéis que la técnica de refuerzo de chimeneas, normalmente la chimenea tiene sorprendentemente la grieta vertical, cuando parece que si la causa es el viento, la grieta debería ser horizontal en la base. Sin embargo, la grieta es vertical y asciende desde abajo hasta bastante arriba. Es simplemente que la provoca un efecto térmico. La chimenea conduce gases a alta temperatura, que igual salen a 200 grados, el exterior puede estar a 5 grados, la dilatación de la piel interna de la chimenea intenta aumentar
el diámetro o el perímetro. Y entonces lo que ocurre es que la piel externa se tracciona y como no resiste bien a tracción, se rompe en vertical. A la que se ha producido una sola fisura ya basta, ya no se producirá ninguna más. Cuando la chimenea queda fuera de servicio y se quiere restaurar, yo creo que bastaría con llenar la grieta y no pasaría nada, porque el efecto térmico desaparece. Pero hay una cierta tradición en volver a hacer la solución del enfajado para que de esta manera la tracción quede contrarrestada por las fajas, por los anillos de tracción. Si la chimenea está en funcionamiento, es útil. ¿Veis aquí las grietas? En vertical. Incluso si se activa un poquitín, bien, con bridas, activando las bridas. Este es un edificio muy conocido de Barcelona, del arquitecto Pere Riera, es la Endesa, Fexa Endesa. Entonces, es un edificio que la estructura va por fuera, pero que para lo que explico ahora, lo que interesa, mirad la grieta, sube bastante hasta por aquí, luego no continúa. ¿Por qué? Porque los gases van mucho más calientes en la parte de abajo, luego se van enfriando y puede ser que la grieta no continúe, pero lo anillan todo. Se supone que puede estar en funcionamiento todavía. Es otra técnica de posttensado horizontal. Chimeneas que están muy dobladas y que viene el cliente, en este caso no, porque era el anagrama de un molino de aceite y el ayuntamiento cayó este trocito de aquí, el ayuntamiento obligó a reparar y el propietario dijo sí, con una condición, que no me obligue a reconstruir la vertical, porque me quedo sin anagrama. Y nos encargó esto y lo hicimos haciendo el enfajado por dentro, o sea, colocando una camisa de microhormigón con unos mallazos y clavándola bien, el anillado se hizo por el interior. Tenía que hacerse, al final no se hizo y hace poco pasé por ahí y ahora está recta. Supongo que se lo encargaron a alguien que no se atrevió a hacer el confinamiento. Otro caso parecido de chimenea torcida. Siempre que podáis, no la recuperéis. Una chimenea, intentar volverla a colocar en su sitio, si no es muy necesario, puede ser un problema, porque vais a introducir tensiones de signo contrario, igual todo esto está muy plastificado y no es demasiado recomendable. Pero en este caso era una obra que también está aquí en los paneles, que era el Ayuntamiento Nuevo de Olot, donde esta chimenea tenía un cierto papel axil del espacio. Entonces el arquitecto, Arcadi Pla, nos pidió que la reconstruyéramos, que la pusiéramos vertical. Y lo hicimos, ¿cómo? Pues a base de coger la chimenea, montar aquí una chapa de acero o de hormigón, un agujero, inyectar por aquí una especie de micropilote, generar un bulbo una vez hemos entrado en el terreno y tensar. Al tensar comprimimos toda la chimenea en conjunto hacia abajo. Y la chimenea, que podría tener problemas de tracción, al comprimirla queda totalmente comprimida. Pero con esto no recuperaríamos la altura. Entonces, para recuperar la altura, este tensor tendría que ser excéntrico. Y si nos interesa recuperar hacia allá, pues tendríamos que tensar por el lado contrario. Y entonces esta curva la podríamos enderezar. Bien, en este caso se hizo efectivamente con excentricidad, que es un poco la técnica de la Torre de Pisa. En la Torre de Pisa han introducido tensores verticales, entre otras cosas, pero en el lado que tocan, no centrada, porque interesa controlar muy bien un movimiento con mucha excentricidad que no progrese. Bien, elementos de patrimonio, y lo explicaré muy rápido. No sé si os habéis planteado alguna vez cómo se aguanta un rosetón gótico de grandes dimensiones. Hay rosetones como el de Notre Dame de París de 15 metros de diámetro. 15 metros más o menos es como de aquí a la escalera del fondo, más o menos, de diámetro. El de Estrasburgo también tiene 15 metros de diámetro. Los nacionales están entre 9, 10, 11, los mayores. Pero bueno, este es el de Sant Cugat, que tiene 8 metros y medio. Pues realmente piensas que cuando sopla el viento, ¿qué pasa? Porque el viento empuja y si lo colocáis en horizontal, una fuerza de viento de 60 o 70 kilos sobre una plataforma horizontal, que sería la piedra, que es muy finita, porque además son tracerías bastante finas,
en teoría empieza a trabajar a flexión. Y si trabaja a flexión y es piedra, con muchas piezas pequeñas juntas, a la que hayan tracciones, tendrá problemas. Por tanto, hay que pretensar esta estructura. Si miráis, fijaros la de Sant Cugat, que es la que tenía más cerca, y me acerqué a verla, y la fotografía es que está totalmente desencajada. Yo creo que a raíz de ahora empezaré una campaña para que hagan algo, porque podría pasar que esto se rompa con un vendaval. No uno, no, todos. Muchas uniones tienen problemas graves. Entonces, ¿cómo se pretensa? Bueno, pues la intención es hacer crecer el anillo central, aumentar su diámetro, por el método que sea, a base de gatos o como sea, aumentar el diámetro de manera que comprima todos los radios. Tan simple como esto. De hecho, ya lo hemos hecho en una ocasión en la Catedral de Manresa, donde pretensamos todos los radios por este mecanismo. Lo entendéis aquí, ¿no? Si sopla un viento fuerte, además esto suele estar muy arriba, los rosetones, trabajará a flexión y ocurrirá lo que se ve aquí, ¿no? Que si hay empuje del viento fuerte y no hay una compresión vertical, esto se rompe. Si hay mucha compresión vertical podría ser estable, pero si lo pretensamos es muchísimo más estable. Aunque tenga poca carga, si lo pretensamos puede funcionar bien. Entonces se trata de hacer esto, comprimir las barras para que no pase lo de Sant Cugat. Al comprimirlas de esta manera, simplemente aumentando el diámetro del cilindro central, queda resuelto el tema. Es resolver esta solicitación que yo no he encontrado en ningún libro nada al respecto, nada, ni Viollet-le-Duc, ni Philibert Delorme, todos los grandes escritores del gótico y posterior, pues no dicen nada del pretensado y sin embargo se pretensaban. Lo hacían los operarios con cuñas, clavando unas cuñas, y cuando la cuña hacía ya la fuerza y los radios estaban pretensados, entonces introducían el mortero y quitaban la cuña. Bueno, y para acabar, el refuerzo de estructuras pétreas mediante postensado, que es otra técnica, yo le llamo de acupuntura, que es como reforzamos la Basílica de Balaguer, al lado de Lleida, que se estaba marchando. Estaba muy desequilibrada. Fijaros, los contrafuertes se marchan hasta 20 centímetros hacia los laterales. Arrastran un trozo de la pared del lateral, se rompen, hay unas grietas enormes por aquí y alguno marchó unos 20 centímetros. Y claro, esto amenazaba ruina y se evacuó todo el mundo, se acordonó la zona y tuvimos que postensar, mirad desde dentro, la columna, lo que llega a desplazarse, además en poco tiempo. Y entonces la técnica es introducir acupuntura. Acupuntura significa unos tensores por dentro de la piedra, se introduce mortero muy fluido para que colmate todos los agujeros que hay en la pared, las discontinuidades de la pared, y desde arriba, desde una viga muy potente, se tensan cada barra de estas con 20 toneladas. Y además, desde esta misma viga, el arco, que es gigante, se le ponen 10 tensores que capturan la masa, era un arco de más de 1,5 metros de altura, se introducen barras y se tira de cada tensor con 5 toneladas. ¿Qué quiere decir? Que le estamos colocando 5 por 10, 50 toneladas, más 6 por 20, 120 toneladas que van a descargar aquí. Van a descargar en unas placas de neopreno, aquí, es decir, llegan a los contrafuertes en el lado favorable. O sea, el empuje intenta tumbar el contrafuerte hacia afuera, pero primero hemos reducido muchísimo el empuje y segundo, las nuevas cargas conducidas a la estructura de arriba bajan en la posición mejor, que es por aquí, de manera que producen un momento flector de signo contrario que equilibra bastante el momento flector de los empujes, con lo cual esta iglesia está salvada. Esto es técnica de acupuntura. Aquí veis las barras que lanzamos desde arriba y el esquema que hicimos. La carga que bajaba, antes bajaban 5 toneladas, ahora bajan 74, pero en la posición óptima. 74 toneladas en el lado favorable es pretensar o postensar esta estructura muraria. Aquí veis cómo clavaban las varillas, una cosa absolutamente artesanal,
Otro caso, en este caso el problema era de otro tipo y también tuvimos que lanzar, yo le llamo varillas de acupuntura, porque esto no tenía contrafuerte y se estaba marchando la fachada, pues nos anclamos aquí y fue suficiente para detener el problema. Aquí se ve la técnica desde el exterior, cómo hacen los anclajes, y en este otro caso, esto es cerca de tu pueblo, en Camporrells, que tensamos en esta dirección porque este contrafuerte está en falso, esto se estaba marchando y al colocar unos perfiles aquí que reciban la carga y un tensor aquí para cerrar el movimiento que se marcha, para evitar que siga marchándose, y también salvamos la solución. Bueno, con esto he hecho como el repaso a 10 casos de técnica de posttensado. Creo que podrían haber más y lo que os invitaría es que a partir de ahora, cuando hagáis rehabilitación, no descartéis estas técnicas. Pienso que todas ellas consumen poco material, son sostenibles, esto es importantísimo en este momento, y las soluciones que se consiguen suelen ser muy discretas. Por ejemplo, todo esto de colocar anclajes dentro del material, no los veréis nunca más. O sea, están ahí haciendo su función resistente, pero el muro es el que había antes de empezar la reparación. O sea, no hay ningún rastro en Balaguer de que ahí se haya hecho nada, ni en las otras dos, ni en Camporrells ni en Sarroca. Y la técnica de Fink, aparte de ser muy elegante, lo de las columnas en el aire, es muy elegante, es que consume poquísimo material y es altamente eficiente. Eso sí, tenéis que protegerlo en caso de incendio. Lo normal es poner vermiculita si queda oculto, o mejor poner una funda y rellenar con morteros adecuados. Es un poco arriesgado no tratar más que con una simple pintura de 30 o 60 minutos. Bueno, lo dejo aquí. Muchas gracias por haber aguantado esta Para mí fue como empezar a inventarme un poco una clase. Pues gracias.